Presencia Ciudadana, un espacio para la sociedad civil, la voz de los grupos vulnerables. Una producción de Hacen Red, Sociedad que Gobierna y Radio Watt. Conducido por Eli Cano y Jonathan Sosa. Presencia Ciudadana, fortaleciendo en Tamaulipas las capacidades de las organizaciones civiles. ¡Comenzamos! Hola Jonathan, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, quien va en su carro, en su casita, donde nos estén sintonizando. Un saludo y gracias por seguir en la sintonía y escuchando Presencia Ciudadana como cada semana. En este lunes quiero presentar a una invitada especial, a nuestra psicóloga, amiga, queridísima, la licenciada Lidia Gutiérrez. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Jonathan. Muchas gracias por la invitación, Eli. Es un placer estar aquí con ustedes, con un gran equipo, compartiendo este espacio con la comunidad y pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Para nosotros es un placer que nos acompañes, que nos honres con tu presencia, tu conocimiento. Más tarde vamos a escuchar una de tus cápsulas que nos has preparado, que a mí me encantan en lo personal, pero vamos al tema. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, que muchas veces no le damos toda la importancia que se debe, y lo comentábamos antes de grabar, que se ve diferente en el país, hablando de la zona norte, zona sur, zona centro del país. El tema de hoy es cultural, y yo en lo personal les comentaba aquí ahorita a la licenciada que lo viví en persona. Estuve un tiempo viviendo en la zona centro del país y veía mucho, noté mucho las diferencias, aprendí muchas cosas que se supone debía yo ya saber como mexicana. Fíjate que es algo muy importante porque como mexicanos debemos saber al 100% nuestra cultura, de dónde provenimos y muchos temas en general. Y tienes razón, Eli, porque es totalmente distinto al sur del país a que la cultura del norte del país, totalmente diferente. Sí, de hecho estábamos platicando antes de entrar al aire cómo es que estamos tan influenciados con la cultura al norte del país, ¿verdad? Con la cultura de Estados Unidos, cómo hemos estado dejando nosotros de una manera totalmente inconsciente, estamos perdiendo un poquito nuestro interés por la cultura mexicana, todos los que estamos en orillas, ¿no? Al norte del país. Cómo nosotros tenemos más influencia por ciertos festejos que se hacen en Estados Unidos y los resaltamos aquí en México. Mencionamos, por ejemplo, cómo en el sur del país hay muchos festejos en donde yo les comentaba que la cultura está inmersa en el ambiente, en los lugares, en las fechas, en cómo ellos celebran cada mes, cada temporada. Así es, como vemos la diferencia en los países del sur y precisamente en México, no nada más aquí en el mismo territorio vemos la diferencia entre la división de, como mencionábamos hace ratito, de el norte, centro y sur del país, que es donde vemos la cultura muy marcada. Simple y sencillamente con llegar al lugar vemos la diferencia de la cultura o de lo marcado que está la cultura en esa ciudad. Desde la comida, el vestuario, la gente, el ambiente en la ciudad se siente eso, ¿no? Sí, mira, tiene mucho que ver también la influencia que tenemos a través, ¿verdad?, de los usos y costumbres que nos generan también nuestras autoridades, porque al interior del país me ha tocado a mí ver en algunos lugares cómo tienen ciertas actividades, festejos que se hacen mes con mes. Y si nosotros, por ejemplo, aquí dejamos nuestros festejos para hacerlos muy esporádicamente, entonces no se está generando una cultura también de aprendizaje en la comunidad. Todas las personas, todos los seres humanos, bueno, voy a hablar mi intervención, ¿verdad? Como siempre, de la parte psicológica. De la parte del aprendizaje, pues todo lo aprendemos por práctica. Yo hace rato les comentaba, es como si quieres tú aprender un idioma, pero lo desconoces totalmente. Al inicio como que no te es agradable porque no estás en contacto frecuente con él, pero al momento que te vas preparando, vas conociendo y le vas encontrando un sentido y un gusto, con la práctica te va agradando cada vez más. Entonces pasa lo mismo con la cultura. Si nosotros no tenemos un contacto más frecuentemente con ese tipo de actividades, y nosotros mismos como padres, en este caso también nosotros como padres, influenciar a nuestros hijos, sembrarles ese hábito por la cultura, por el conocimiento de la historia. Si nosotros no tenemos una influencia hacia nuestros hijos, ellos probablemente pues igual se van a dejar llevar por la cultura que estamos teniendo, ¿no? O por la desinformación. Claro, que es lo que se vive, ¿no? Ya realmente
Lo vemos porque está marcado en un calendario, porque te lo enseñan en la escuela, pero no es algo que realmente te nazca, o sea, algo natural de creerlo, de disfrutarlo, en decir, esta es mi cultura, ¿no? Esto es lo que me gusta, esto es lo que hay que hacer como mexicanos. Y uno de los problemas que tenemos en México es que adoptamos culturas de otros países, o en el caso de nosotros como franja fronteriza, que nuestro país vecino es Estados Unidos, dejamos de celebrar lo que es nuestra cultura y optamos o adoptamos otras, como celebrar el 4 de julio, Halloween, el Día de Acción de Gracias, como lo es el día de Halloween, y pues no le damos interés a lo que es el 1 y 2 de noviembre, que es celebrar el Día de Muertos. No sabemos ni el significado de por qué la gente asiste a acompañar a las personas que ya no están con nosotros, y es un problema grave porque las nuevas generaciones que van creciendo se confunden y piensan que celebrar el Halloween o celebrar el 4 de julio o el Día de Acción de Gracias es parte de la cultura de México, y eso es incorrecto. Sí, como tú dices, Jonathan, recuerda que yo te hablaba de cómo repetimos patrones conductuales, y esto es a base de imitación. Lo que nosotros les estamos generando a nuestros niños, a nuestros pequeños, para ellos en su cerebro pues, crece como algo normal. Entonces, si para ellos un festejo de una reunión de acción de gracias genera una estabilidad, ellos van creciendo con ese patrón conductual. Entonces, cuando ellos crecen, ¿qué es lo que hacen? Lo que han aprendido en casa, como una cultura normal. En realidad la base de la cultura es a base de repetición, ¿sí? De la historia, de la participación, de los eventos. El estar inmersos en ellos, no solamente por participar y por estar, sino lo importante de eso en el aprendizaje es qué significa y por qué está hecho. Y permanecer en esas prácticas de cultura, porque son nuestras raíces finalmente. O sea, sí es bonito de todas formas estar aquí en contacto con el norte del país, porque quizás tengamos muchos familiares que están viviendo en Estados Unidos, y pues tenemos como que esa conexión con ellos, pero no debemos de dejar de un lado nuestras raíces y nuestros festejos, que son meramente mexicanos, ¿verdad? Yo creo que tenemos una cultura muy variada, muy bonita, y tenemos que hacer uso y participación en ella. Así es importante continuar fomentando y, como dices, ¿no? Seguir inculcándole a los niños, a las nuevas generaciones, lo que es la cultura de raíz, la cultura de mexicana. Y hablando de cultura, vamos a escuchar a nuestra compañera Mónica Robles González con el tema La cultura en México. La cultura en México es un tema que, a pesar de su importancia, poco se ha abordado como derecho y acceso a ella por parte de todos y todas. Si nos vamos a la definición de cultura, esta es un conjunto de patrones aprendidos de generación en generación de un pueblo o de una comunidad. Dichos patrones son todas las actividades que se desarrollan socialmente, como la religión, la danza, la gastronomía, la música, la forma de vestir, en fin, todo aquello que hace a una comunidad única en el mundo. Es por ello de la importancia de proteger el legado cultural de los pueblos originarios mexicanos, por medio de medidas jurídicas que salvaguarden sus derechos de creación. Nuestro deber como nación mexicana es apoyar en la preservación de la cultura nacional para evitar su desaparición o asimilación a la cultura occidental. Por otro lado, también está el derecho de todos y todas las mexicanas al acceso a la cultura. En un reciente estudio se determinó que solo el 40% de los y las mexicanas ha entrado a un teatro para ver una obra. Las cifras son similares cuando se tratan de museos. Es por ello que se debe asegurar el acceso total de las personas a los espacios donde se desarrollan dichas actividades culturales, especialmente las artísticas. Otro punto es el apoyo de grupos dedicados a el arte. Así que se debe alentar a la creación de políticas públicas que permitan el desarrollo de grupos artísticos mexicanos. Esta será la única forma que avancemos como nación en las actividades artísticas y culturales mexicanas, promoviendo la práctica de estas actividades y protegiendo el legado de los pueblos originarios. Es impresionante que solo muy pocas personas hayan tenido la oportunidad de conocer un teatro o asistir a un evento cultural. Continuando con el tema, ¿qué pasa con nuestras raíces? Las que fueron heredadas por nuestra familia se han ido perdiendo, que hasta en algunos casos se ha perdido el respeto. Han cambiado tanto que hasta en las emociones se han reflejado. ¿Sabías que aún está viva la cultura maya? Aunque muchos podrán pensar que la cultura maya ha desaparecido, no es cierto del todo, ya que
en algunas regiones de México y Honduras aún se preservan algunos rasgos y dialectos de esta cultura. Eso sí, han dejado muchos rasgos de esta cultura para la posteridad. Aún hay muchos mayas viviendo en el centro de América. Yo soy Asenred. Las asociaciones civiles son de suma importancia para nosotros y para la sociedad. Es por eso que los invitamos a conocer algunas de ellas. Hola, mi nombre es Luis Enrique Torres Cardoso, presidente del Consejo de Asociaciones Civiles de Matamoros, Tamaulipas, el cual está formado por 40 asociaciones civiles con diferentes objetos sociales, algunos dedicados a la salud, a la cultura, al deporte, al medio ambiente y al servicio asistencial. Nuestro objetivo general es la profesionalización y el autosustento de las organizaciones de la sociedad civil, para dar un mejor servicio a las personas más vulnerables de nuestra ciudad de Matamoros. Y sobre este mismo tema, vamos a escuchar a Lidia Gutiérrez, quien nos preparó la siguiente cápsula. Las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida cotidiana y existen diferentes formas de manifestarlas. Algunas de ellas son verbales y otras no verbales. Las emociones son estados afectivos que nos permiten expresar diversos sentimientos y cada persona los expresa según la forma en que haya sido formada. Culturalmente hablando, recordemos que las personas en tiempos pasados no eran tan expresivas. Por ejemplo, algunos padres o abuelos, pues para ellos no era necesario manifestar las emociones, al menos de una manera verbal. Ellos identificaban las emociones mayormente en comunicación no verbal, ya sea con gestos o posiciones corporales. Rara vez ellos expresaban tristeza o llanto, y ni qué decir del amor. Para ellos demostrar amor era ofrecer a sus hijos todo lo necesario para su seguridad, como techo, alimento, vestido, educación, etc. Ellos a través de estas atenciones manifestaban su muestra de amor. Hoy por hoy, afortunadamente, nuestra cultura va cambiando y nos permitimos sentir toda esa gama de sentimientos y emociones que generan un equilibrio en la vida y en la salud. Todas las emociones son buenas. Muchas de ellas son de hecho mecanismos de defensa y otras son lucecitas de alerta que nos indican que algo no anda bien con nosotros. Si deseas tener armonía y salud en la vida, es importante que consideres expresar lo que sientes y sobre todo dar muestras de cariño y amor y estar abierto a la posibilidad de recibirlo, pues el amor lo transforma todo. Les habló la psicóloga Lidia Gutiérrez. Es increíble saber cómo los sentimientos han influido en la cultura de nosotros como personas. Antes, como decían, que se hablaban de usted a los padres, a los abuelos, a las personas mayores en general, y en la actualidad la mayoría se tutean. Siento que también tiene mucho que ver el contexto y en la manera de cómo se expresa la persona. Tienes razón, a lo mejor estás dando más apertura a tus hijos de tener una comunicación más abierta contigo, pero debes de tener mucha precaución con no permitir perder, ¿no?, esa línea de respeto de tus hijos hacia ti al momento de tutearte. El manifestarle a nuestros hijos que tienen en nosotros unos padres amigables o amorosos nos da la pauta para tener una muy buena comunicación con ellos. Entonces eso también es muy bueno. Sí, sin duda la cultura ha influido mucho en nuestros sentimientos. Es un tema del que podemos debatir horas y horas y horas y no terminaríamos, pero hay que darle paso a lo siguiente. Si ustedes se dieron cuenta, no se escuchó la voz de nuestro queridísimo amigo Álvaro Morales, presidente de Asenred. Y bueno, es que él se encuentra atendiendo casos pues de la asociación de Asenred, que es agente de la sociedad civil en red. Así que desde aquí le enviamos un gran abrazo, que se encuentre lo mejor y que lo esperamos en la próxima emisión, aquí que esté compartiendo micrófonos con nosotros. Recuerden que en Presencia Ciudadana estamos para orientarte. Si necesitas ayuda y no sabes a dónde acudir, cuenta con nosotros. La comunicación es mediante las redes sociales en Facebook y Twitter, Asenred ONG. Y recuerden también que pueden enviarnos mensajes de texto, hacernos llamadas, enviarnos mensajes incluso anónimamente al teléfono 8683 53 34 41. ¿Y qué cree, queridísima audiencia? Se nos terminó el tiempo, pero no sin antes agradecer a la psicóloga Lidia Gutiérrez, que de verdad nos sirvió mucho que compartiera micrófonos aquí con nosotros, nos inspiró, nos enseñó parte de lo que es su opinión como profesional. Y a mi queridísima amiga Eli, ay, cómo me encanta compartir micrófonos contigo, pero es momento de irnos. Muchas gracias por la invitación, Jonathan. Muchas gracias por la invitación, Eli. Gracias, Lidia, por estar compartiendo con nosotros el tema del día de hoy. Y Jonathan, un placer compartir micrófonos contigo en Presencia Ciudadana. Y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Presencia Ciudadana. Los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Una producción de Asenred
y Radio Watt.